la mañana, 07 minutos. Esto es Cátedra Bíblica por 92.7 FM. Diego quiere alborotar el estudio. Tengan todas y todos muy buenos días. La bendición de Dios les continúe acompañando rica y poderosamente en esta preciosa mañana del día jueves. Sí, Diego, estamos correctos. Del día jueves, gloria al nombre del Señor. Supervisor de programación, Diego Bogado. Gerente general, Oscar Rebolledo Fuentes. La directora general, nuestra hermana Mercedes Fuentes. Y Henry Contreras, pastor de la comunidad apostólica Efesios 2:20. Recordarles, amados hermanos, que para sus mensajes de texto pueden hacerlo a través del 0412-636-9658. Repetimos, 0412-636-9658. Y para la llamada telefónica, a través del 0239-992-5655. Vamos también a aprovechar el espacio para recordar a la gente de Mariche y sus adyacencias que del 1 al 5 del mes próximo se estará celebrando un acto de masas, un acto masivo, gran explosión de milagros. Esta actividad ha sido titulada Noche de Milagros. Y bueno, allá los pastores de Mariche le estarán esperando en el estadio del Guinche, al lado del Mercal, para que usted lleve pacientes, enfermos, personas que tengan necesidad de Dios. Allá se estará ministrando una palabra poderosa con la participación de destacados hombres de Dios con talla y trayectoria a nivel nacional. Así pues que les invitamos masivamente a movilizarse con las personas que tengan necesidad, ya que en esta fecha Dios quiere y puede sanarlos, quiere mostrar su amor, mostrar su poder y la presencia del Espíritu Santo allá. Así que ya lo saben, del 1 al 5 del mes que viene, gran explosión de milagros en esta actividad titulada Noche de Bendición. Saludos para el pastor Pedro Durán y los ministros que están trabajando en equipo, abrazo partido, para hacer posible esta actividad. Actividades como estas ayudan mucho, contribuyen mucho a el trabajo que debe realizar el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo como iglesia. Muy bien, amados y amadas, nosotros nos corresponde seguir analizando aquí el Evangelio de Lucas en el capítulo 2. En el capítulo 2, como siempre, amados, es razonable, es comprensible, muchas veces que surjan malos entendidos con respecto al tema de la Biblia. Alrededor de la Biblia hay muchas opiniones. No obstante, la palabra de Dios es una sola. El día de ayer estuvimos comentando Juan capítulo 5 y veíamos estos 4 testigos de Jesucristo. Veíamos a Juan el Bautista como aquel que no bautizó a Jesús en el cuarto evangelio. Destacábamos eso, destacábamos también las señales o milagros que realizaba Jesús en calidad de testigos. Destacamos también el testimonio del Padre que daba acerca de Jesús en calidad de testigo. Y finalmente el cuarto testigo que presenta el evangelista Juan. Y en este caso hacía referencia a la Escritura. Jesús se estaba dirigiendo a judíos que no creían en el Señor, que no querían venir a Él para que Él les diera vida, y explicábamos nosotros que por ese pasaje de la Escritura no se legitima, no se nos legitima o se nos da el permiso de mandar a estudiar la Biblia a unos hermanos, a cristianos.
creyentes en Cristo. ¿Qué fue lo que se entendió? Se entendió que el pastor Henry Contreras estaba diciendo no debemos estudiar la Biblia. Bueno, esto es algo fabuloso, pues. Yo a veces no termino de captar, de comprender el por qué se pueden entender las cosas así. Bueno, se argumentaba que ya los judíos que no creían en Jesús no se encontraban aquí hoy. Entonces, ¿cómo hacer en este asunto? Bueno, hay tantos versículos de la Biblia, pero tantos versículos que nos invitan a la meditación y al estudio detenido de las Escrituras para el creyente, y nosotros vamos a emplear el que Jesús dirigió a los que no creían en Él, a los que no querían venir a Él. Estamos intentando mostrar esto como una verdad, pero se toma mal. Explicaba que si lo queremos usar porque es palabra de Dios, porque está inspirado por Dios, bueno, más hermanos, ahí están los que no creen en el Señor y estudian la Biblia para no creer en Él, para mantenerlo a Él al margen de un proyecto de vida. Bueno, a ellos debe dirigirse ese texto porque las Escrituras dan testimonio de Jesús. Y si una persona estudia la Biblia y no llega a un encuentro con Jesucristo, evidentemente, amados hermanos, que a esa persona hay que citarle ese pasaje de la Escritura. Entiéndase a los judíos en este momento que, a pesar de tener el Antiguo Testamento, que es la misma situación que estaba ya en el Evangelio de Juan, exactamente la misma situación. Los judíos que tenían y estudiaban el Antiguo Testamento, porque a eso se refieren las Escrituras, que aparecen allí en Juan 5:39, ya que el Nuevo Testamento todavía no estaba completo, apenas estaba, disculpen ustedes, en proceso de formación cuando Juan escribe, porque ahora hay que explicar y hay que dejar todo muy detallado. Ahora, cuando Jesús pronuncia estas palabras, no había Nuevo Testamento por ningún lado. Entonces, evidentemente, las Escrituras que estaban en el tapete, en el punto en discusión, era el Antiguo Testamento. Hay gente y grupos que estudian el Antiguo Testamento y aún así no encuentran a Jesús, no encuentran a Cristo en él. Entonces, a ellos debe dirigírsele ese tipo de pasajes, pero no debe dirigirlo a alguien que es templo y morada del Espíritu Santo, que ha venido a Jesús, que el Señor le ha dado vida. Hay tantos versículos de la Biblia, como por ejemplo, por citar un ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, y voy a permitirme leerlo de manera tal que nosotros veamos, amados hermanos, que la importancia que tienen los textos siempre dentro del contexto. Y aunque esto no es una clase de exégesis bíblica, sí es una clase bíblica. Nuestro programa apunta netamente hacia la formación seria, crítica, desde la Sagrada Escritura. Por allí dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿A quién se está dirigiendo esto? Se está dirigiendo al creyente, a las iglesias. Entonces, bienaventurado cuando lee, cuando oye, cuando guarda las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Son pasajes de la Biblia que nos pueden servir a nosotros ampliamente. Segunda Timoteo 2:15, que dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios como buen obrero, que usa correctamente la palabra de verdad, que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, hay tantos pasajes de la Biblia enmarcados en un contexto creyente, en un contexto cristiano, y nosotros muchas veces tomamos el asunto de la peor manera. Desde este espacio, amados hermanos, no es nuestra intención abrir un espacio a la contienda. Sí, de repente tenemos derecho a disentir, a opinar distinto, pero, amados hermanos, en el tapete están las Escrituras y el deber, pues, de nosotros ceder donde tengamos que ceder y decir, debo admitir que estaba equivocado.
y eso no nos quita méritos, al contrario, nos ayuda a descubrirnos como lo que somos en la presencia de nuestro Dios, y como siempre la palabra de Dios debe estar por encima de nuestros criterios, de nuestras opiniones, que a veces no son otra cosa sino prejuicios. La iglesia de Cristo ha sido perforada por muchos prejuicios en este momento, y muchas veces se defienden prejuicios como si fuesen palabra de Dios. Malos entendidos han sido objeto de predicación, objeto de fe, y no son otra cosa que malos entendidos. Cuando buscamos en la Biblia su sentido profundo, descubrimos francamente otra cosa. Muy bien, amados hermanos, nosotros vamos a continuar en el tema que hemos estado estudiando. El día de ayer destacábamos el tema del censo, y nosotros veíamos este censo en dos contextos, el contexto histórico y el contexto teológico. Ayer hicimos referencia al contexto histórico, no hemos tratado todavía el contexto teológico, lo vamos a hacer hoy, pero vamos a cerrar con el contexto histórico. Veíamos el contexto inmediato, es decir, veíamos historia contemporánea para Lucas, para el autor del Evangelio, cuando hace referencia a Augusto César, está presentando historia contemporánea, historia reciente, pues para él. Y, amados hermanos, está destacando al mismo tiempo la universalidad, ya que quien está ordenando este censo, pues no es otro que el César, el gobernante máximo de el mundo conocido. Pero también nosotros veíamos, amados hermanos, que en la historia de Israel, y por ende en el Antiguo Testamento, se presentaba el intento de David, cuando David realizó un censo, y fue un acto oprobioso de humillación. Trajo como resultado una peste, una mortandad de 70,000 personas, y en el sitio donde el ángel de Dios se detuvo, donde Dios le pidió que se detuviera, porque tuvo misericordia del pueblo, en ese sitio surgió, amados hermanos, el proyecto de construcción del templo, de tal manera que ayer comentábamos que Dios de lo malo puede sacar algo nuevo. De lo malo puede sacar algo nuevo, Dios. Entonces, veíamos nosotros ese punto allí, lo estábamos destacando el día de ayer. Dimos la cita en segunda de Samuel, capítulo 24, los versículos 15. Vimos también segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Entonces, este censo que estamos viendo en Lucas tiene resonancias hondas, resonancias históricas, resonancias negativas, pero también se está preparando el camino, un camino positivo, un camino donde se encuentra la intervención de Dios, del favor de Dios. Todo esto está relacionado con Judá, está relacionado con la tierra de David, y nosotros estamos viendo que este censo, amados hermanos, de César Augusto afecta no solamente Galilea, la zona donde residían José y María, sino que también va a afectar el territorio de David. De tal manera que tiene esto resonancia amplia en el Antiguo Testamento y tiene una resonancia contemporánea. Lucas no está presentando esto por casualidad. En la intención del autor se nos quiere transmitir algo sumamente importante, que muchas veces nosotros ya lo hemos perdido de vista, pero vale la pena rescatarlo. Por esa razón es tan importante poder empezar los estudios serios de la Biblia. Nacen desde un análisis primero del momento histórico, del sentido literal, del trasfondo y el contexto del autor y del lector. Esto, amados hermanos, nos pone a nosotros en un suelo fértil para poder encontrar las intenciones
del pensamiento con el cual escribe el autor que estamos estudiando. Y recuerde usted que el autor último de todo esto no es otro que el Espíritu Santo. Y vale la pena poner en el tapete, poner en el oído, en el corazón del creyente, poner en el púlpito lo que el autor último, entendido como el Espíritu Santo, ha querido transmitirnos y ahora nos lo ha dejado por escrito, y en este momento guía a hombres y mujeres que tienen un llamado, en la presencia de Dios, despierta en ellos los dones, despierta en ellos la capacidad de prepararse, despierta en ellos la iluminación y a través de la gracia de Dios, nosotros entonces podemos mostrar esto al pueblo de Dios y así se hace posible el marco de edificación, que es lo que nosotros estamos buscando. Este censo entonces, amados hermanos, al igual que aquel censo en tiempo de David, presentó una peste, este censo, amados hermanos, en tiempo de Jesús, provocó una rebelión. De esta rebelión, el día de ayer nosotros hacíamos un comentario y el versículo no lo encontraba y la hermana Soraya, a quien debo agradecer en este momento por su atención, por su sintonía, gentilmente me envió el versículo en Hechos capítulo 5, versículo 37, que dice: después de este se levantó Judas el Galileo. Note que se está hablando de lo que es historia contemporánea. Dice que se levantó Judas el Galileo en los días del censo. Es Gamaliel quien está citando esto. Es una persona letrada, documentada, y esto, amados hermanos, quedó impreso en la memoria del pueblo de Israel. Una matanza aquí, amados hermanos. Este censo, este hombre Judas se rebeló contra este censo e incitó a buena parte del pueblo, un gobierno opresor, un gobierno que no representaba ni los intereses de Dios, ni los intereses de la nación hebrea. Entonces se levantó este Judas y, amados hermanos, este sistema político que no lo avalaba Dios, ni lo avalaban las tradiciones de Israel. Entonces eso provocó el celo nacionalista. Por aquí se va a empezar a formar la corriente celota, que son los celosos desde el punto de vista político y también desde el punto de vista religioso. Entonces, amados hermanos, esta gente fue aplastada por el poder de Roma, por la bota de Roma. Fue aplastada esta gente y bueno, se recordaba que ese censo entonces también trajo un sentido oprobioso. El César está censando porque quiere establecer una tasa, un impuesto a nivel mundial, es decir, en el mundo que él dominaba, que él conocía. Entonces aplicó este mecanismo del censo para que cada uno pudiese entonces estarle pagando tributo a César. Entonces vemos nosotros, amados hermanos, que surgió en un contexto oprobioso, tanto en días de David como en días de César Augusto. Ahora, el detalle interesante, amados hermanos y hermanas, es que Jesús nace precisamente en ese contexto, en territorio de David, y, amados hermanos, vienen sus padres de Galilea. Entonces, esto nos presenta algo bien importante, porque Lucas nos está presentando a Jesús, nos está diciendo que Jesús no es ningún agitador político, ni en su nacimiento, ni en su ministerio, ni tampoco en su muerte, ni en su resurrección. No aparece entonces como un agitador político en las etapas principales del Verbo encarnado, bendito el nombre del Señor para siempre. Su reino no es de este mundo, pero es para este mundo, porque en este mundo echó fuera demonios, resucitó muertos,
en este mundo sanó enfermos. O sea, que, amados hermanos, mostró el bien de Dios, mostró el amor de Dios por los seres humanos, pero no lo hizo como un agitador político. Bueno, nosotros ayer hacíamos el comentario de cómo Jesús va a ser acusado por engaño, y voy a permitirme citar de nuevo aquellos pasajes que cité el día de ayer. Acusado por engaño en Lucas, ubíquese en Lucas capítulo 20, versículo 19 en adelante. Ya yo estoy en búsqueda, disculpen ustedes, del pasaje. ¿Qué dice allí? Bueno, allí dice lo siguiente, dice que entonces los escribas y los principales sacerdotes trataron de echarle mano en aquella hora, porque entendieron que había dicho esa parábola contra ellos, pero temieron al pueblo, y acechándolo enviaron espías que pretendieran, disculpen ustedes, ser justos para atraparlo en alguna palabra, a fin de entregarlo al poder y a la autoridad del procurador. Lo querían entregar a Roma, porque desde el punto de vista de la ley no encontraban en él un delito para poder acusarlo. Entonces se le presentan allí en el verso 21 y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Mire, hermano, cuando a uno lo elogian, eso muchas veces es peligroso. Mire este elogio, hermano, este elogio satánico, diabólico, aquí en este caso. No me estoy refiriendo a los hijos de Dios, sino que aquí fíjese el elogio fariseo, el elogio malintencionado. Preguntan, ¿no es lícito dar tributo? Nos es lícito, disculpen ustedes, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Percibiendo la astucia de ellos, Mateo dice que viendo la hipocresía de ellos, les dijo, Mateo destaca que les dijo hipócritas. Esta astucia no es otra cosa que hipocresía y tentación. Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Es lo que registra el evangelista Mateo. Pero aquí Lucas dice, percibiendo la astucia de ellos, les dijo, mostradme un denario. Mostradme un denario. ¿De quién tiene la imagen? ¿De quién es la imagen e inscripción? Ellos dijeron de César. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Verso 25. Él les dijo, así pues, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El César estableció un censo para que le pudieran dar lo que es de él. Y se estableció en días de Jesús, en días de su nacimiento. Por lo tanto, amados hermanos y hermanas, Jesús no vino como agitador político. Ahora ellos, en el versículo 23, versículo 2, lo están acusando. Dice, y comenzaron a acusarlo. Ellos están delante de Pilato, versículo 1, mirando el contexto. Y comenzaron a acusarlo diciendo, hemos hallado que éste pervierte nuestra nación y no solo prohíbe dar tributo a César. Mire usted la mentira. Allá Jesús había dicho, den a César lo que es del César. Dice, no solo prohíbe dar tributo a César, sino que dice que él mismo es el Mesías, rey. Roma, amados hermanos, ve con malos ojos a todo aquel que se quiera hacer rey sin que él lo ponga como rey y al que no pague el impuesto. Al que no pague el impuesto, para eso se censó. Bueno, usted puede ver cómo Judas el Galileo fue aplastado y ahora aquí, amados hermanos, se está buscando una acusación política para poder aplastar también al Señor, con mentira, con engaño. Entonces, estamos viendo, amados hermanos, que Jesús no se está mostrando aquí como un agitador político. Ahora, irónicamente, la misma Roma lo va a declarar inocente. Nosotros vemos aquí el versículo 4, que Pilato dijo entonces a los principales sacerdotes y a las multitudes, ningún delito hallo en este hombre. Y es interesante que en el contexto de un juicio aquí, de un juicio político,
3 veces el procurador romano, con la autoridad que tiene de Tiberio César, bendito el nombre del Señor, 3 veces lo va a declarar inocente. Ni siquiera fue una sola vez, sino que aparece la inocencia de Jesús en labios de Pilato, es decir, en labios de Roma, por espacio de 3 veces en el pasaje, a pesar de que ellos lo estaban acusando de no aprobar el pago del impuesto a partir de aquel contexto del censo, y, amados hermanos, también lo estaban acusando de tener pretensiones de hacerse rey por sus propios medios. Él no tenía pretensiones de hacerse rey. Eso es lo que él es y ha sido. Bendito el nombre del Señor para siempre. Entonces, nosotros vamos viendo esto y, amados hermanos, la defensa en este caso del mismo Pilato. El mismo Pilatos dice que no ha encontrado ningún delito en él. En el versículo 22, que es la última, el último, digamos, la última defensa de Pilato, por decirlo así, no encuentro una mejor expresión en este momento. Dice, él entonces les dijo por tercera vez, observe que ya lo ha dicho 2 veces más. Es como si le estuviera diciendo, ¿hasta cuándo se los voy a decir? Dice, pues qué mal hizo este, ningún delito de muerte hay en él. Después de azotarlo, pues lo soltaré. ¿Ve? Pero ellos insistían en el verso 23 y a grandes voces demandando que fuera crucificado, y entonces estas voces prevalecieron esas voces. Amados hermanos, entonces nosotros vamos viendo aquí que en este contexto Jesús no aparece ni como un renegado, ni aparece como alguien que se está identificando con un sistema antidios en este caso. Entonces, amados hermanos, vemos que este censo, paradójicamente, irónicamente, trajo oprobio. En el primer caso, en el Antiguo Testamento, trajo una peste. En el caso del censo, en días del nacimiento de Jesús, trajo otra matanza, en este caso por los romanos, allí, por los que no querían aceptar el censo. Pero, amados hermanos, en ese mismo tiempo, irónicamente, Dios nos trajo un Salvador, nos trajo un Señor, nos trajo al Rey pacífico, que sería gloria para, en este caso, revelación para los gentiles y gloria para Israel. Así lo vamos a ver aquí en Lucas capítulo 2, versículo 32. Observemos nosotros lo que se dice de él allí. Dice, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Bendito el nombre del Señor para siempre. Esto lo está diciendo el anciano Simeón, el justo Simeón, devoto Simeón, que se le había prometido no ver muerte hasta que viese al Señor, al Salvador. Y bueno, ahora se estaba cumpliendo esto en aquel preciso momento. Entonces, este es el contexto histórico del censo. Veamos nosotros ahora el contexto teológico. El contexto teológico también es muy importante porque si observamos, amados hermanos, que en el contexto histórico destacábamos el marco universal y los motivos ambiciosos de César Augusto mediante el censo y la experiencia amarga que tuvo Israel con respecto a esto, Lucas también nos va a presentar una finalidad teológica mediante este censo, y es que en este censo ubica el nacimiento del Señor, del Salvador, del Rey. Todo eso aparece en un marco teológico. ¿Por qué sabemos que aparece en un marco teológico? Porque aparecen incluso ejércitos celestiales, ángeles, se da gloria a Dios en las alturas. La mención de la palabra paz, Señor, Mesías, Salvador. Los pastores que van derechos a Belén, van derechos, se animan juntos, oyen
las maravillas que están pronunciando los ángeles. María medita en todas estas cosas guardadas, meditándolas y guardándolas en su corazón. Los pastores regresan glorificando, alabando a Dios por todo lo que habían oído. ¿De quién lo habían oído? Lo habían oído de seres celestiales. Entonces, todo esto, amados hermanos, nos obliga a prestar atención a la consideración teológica. Tal vez no penetremos en toda la hondura que esto pretende, porque es bastante profundo, pero sí le vamos a prestar atención al contexto teológico que se nos da aquí en este censo. Bendito el nombre del Señor para siempre. Entonces, amados hermanos, fíjense, hay un detalle interesante en el Salmo 87, y les quiero pedir que se ubiquen allí conmigo en el Salmo 87, en el versículo 6. En el Salmo 87, versículo 6, se describe con gozosa hipérbole o exageración cómo los habitantes de diversas naciones acuden a Jerusalén y llegan a conocer al Señor, quien los inscribe como ciudadanos de Sión, de manera que todos encuentren allí un hogar espiritual. Este es el detalle teológico, este es el detalle interesante. El Salmo 87, versículo 6, había previsto ya esto. Dios había previsto ya esto, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Mi versión dice, Yahweh contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Fíjense ustedes esto bien interesante, porque el contexto, repito, del Salmo describe el peregrinar de los pueblos de las naciones, cómo acuden y llegan a conocer al Señor. Y allí se hacen ciudadanos, de manera que todos allí encuentran un hogar espiritual. Bueno, se va a encontrar un hogar espiritual aquí, en el nacimiento de Jesús. Y este salmo está contando con un censo. Lucas está presentando una resonancia teológica aquí y la está relacionando con este censo que está haciendo César Augusto. Entonces, amados hermanos, se nos dice que el Señor inscribirá en el registro de los pueblos. César Augusto está haciendo un registro de los pueblos que él manda. Los está haciendo inscribir para poderlos explotar, pero Dios aprovecha esa inscripción para traer el nacimiento del que nacerá allí, tal cual como dice allí el Salmo 87, versículo 6. El Salmo 87, versículo 6, que acabé de leer. Yahweh contará al inscribir, observe allí la alusión al censo, al inscribir a los pueblos, este nació allí. Entonces, el Señor está colocando a través de este registro, de este censo, amados hermanos, el nacimiento de su rey allí, del que va a reinar realmente. Entonces, este censo de los pueblos, promulgado por el César, amados hermanos, tenía que darse para que se cumpliera esa porción de la Escritura que acabo de citar, de mencionar. Se habla allí, amados hermanos, entonces de este censo, que iba a ser posible en los días de ese censo el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, amados hermanos, observemos que en el censo de los pueblos Jesús está naciendo allí. Entonces, esta lectura, amados hermanos, es una lectura muy importante y nosotros debemos tener esto presente. A Dios no se le escapan detalles, no se le escapan detalles. Pero vamos a ver nosotros, a propósito de todo esto, otro detalle muy interesante. Hemos considerado la parte del censo, he renunciado a muchos aspectos aquí pesados en la clase para intentar hacerla más liviana, más suave, más ligera. Vamos a considerar la segunda parte aquí, que sería los versos 6 hasta el 7, y nos vamos a centrar en dos cosas. Nos vamos a centrar en la señal
la señal que se le van a dar a los pastores se le van a dar una señal con respecto al nacimiento de este niño. La señal es el pesebre, presten mucha atención, el pesebre y el acto del niño envuelto en pañales. Qué señal tan modesta, pero estas señales serán, disculpen ustedes, señales profundamente teológicas. Vamos a intentar verlas, porque, amados hermanos, Lucas pasa del censo imperial, que ya lo hemos visto, del versículo 1 hasta el 5, pasa ahora al nacimiento de Jesús. Pero este nacimiento es muy parco, es muy lacónico, es muy escuálido. Es decir, es muy directo, es como muy preciso. No se dan mayores detalles, simplemente se describe el nacimiento. Mientras María y José estaban en Belén, llegó el tiempo de dar a luz. Le llegó el tiempo de dar a luz y dio a luz a su hijo primogénito. Aquí hay que rescatar la expresión primogénito porque va a preparar el relato que se va a dar a partir del versículo 22 hasta el 40 con la purificación, la presentación del niño, la circuncisión del niño y todo este tipo de cosas que se daba en lo establecido por Dios para los primogénitos. Entonces, amados hermanos, curiosamente, Lucas parece más interesado en contar a sus oyentes dónde se colocó al niño, que en relatar su nacimiento. Lo importante es relatar dónde se colocó y cómo fue envuelto en pañales, porque allí están las señales, Entonces debemos prestarle atención a esto. Se preocupa por decir que Jesús fue envuelto en pañales, y colocado en un pesebre, porque no había sitio en el alojamiento. Bueno, amados hermanos, nosotros podemos ver que debemos prestar atención aquí y buscar un significado, porque esto tiene, el pasaje que estamos estudiando tiene 3 textos claves, que son el versículo 7, el versículo 12 y el versículo 16. Vamos a leerlo porque estos textos son como puentes, son como conectores para poder comprender el pasaje. Dice aquí, y dio a luz, el verso 7, y dio a luz a su hijo primogénito, ya comenté esto, y lo envolvió en pañales. Mire cómo se presenta allí con detalle, que lo envolvió en pañales. Y lo otro que dice es, y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Se describe entonces en este versículo el proceso del alumbramiento, pero el detalle está en que lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Las razones que se dan es que no había para ellos alojamiento en la posada, no había sitio para ellos en la posada. En el versículo 12 aparece la señal, y esto será la señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Observe usted que la señal debemos buscarla nosotros en esta envoltura en pañales. ¿Qué nos quiere transmitir Lucas aquí con esto? Y el acto de encontrarlo acostado en un pesebre. ¿Qué nos quiere decir Lucas aquí con esto? Es importante que lo destaquemos. Ya lo ha destacado en el verso 7, ahora lo está presentando en el versículo 12 y lo va a continuar, lo va a mantener en el versículo 16. Y apresurándose fueron y hallaron juntos a Miriam y a José y al niño acostado en el pesebre. Fíjense entonces, amados hermanos, cómo esto se va a mantener aquí. Gloria al nombre del Señor para siempre. Pues bien, entonces nosotros debemos ver, amados hermanos, que al margen de, se ha hablado mucho con respecto a esto, incluso en fechas tradicionales, cuando realmente se está celebrando, es un paganismo. Mañana nosotros vamos a hacer alusión
a lo que es la verdadera Navidad. Entonces, pero disculpen ustedes, al margen de este asunto, o sea, lo que quiero decir es que se ha dejado a un lado lo que realmente Lucas quiso transmitirnos con el pesebre y con la envoltura en pañales, y se ha tomado un camino popular, folclórico, tradicional, que ha dejado de lado los detalles relevantes que Lucas realmente quiere transmitir al lector y por ende el Espíritu Santo para entregarnos especulaciones sobre si no había sitio en el alojamiento, y se empieza a dilucidar el por qué. Por ejemplo, las razones que había un censo, la presencia de mucha gente en aquel lugar, obviamente se habían movido, así como José y María se movieron, también mucha gente se había movido a aquel lugar y por esa razón no había sitio en el alojamiento. Otros presentan además la presencia de soldados allí y la violencia que estaban presentando allí los soldados por la oposición que había a este censo. Y bueno, se está presentando eso, sin embargo, Lucas parece no estar planteando esto, ¿no? Parece no estar planteando esto. Entonces nosotros, amados hermanos, vamos a intentar ver a qué se refiere realmente Lucas. Fíjense ustedes, amados hermanos, que hay un detalle convincente en el Antiguo Testamento. Y el asunto lo encontramos nosotros en Isaías capítulo 1, versículo 3. Vamos a ubicarnos nosotros allí, por favor. Quiero que me acompañen a Isaías capítulo 1, versículo 3. Probablemente no logremos hacer el comentario completo el día de hoy. Ojalá sí nos dé tiempo. Nos están escribiendo y voy a aprovechar de leer los mensajes de texto, pero el capítulo 1 de Isaías, versículo 3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no me conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Mire usted lo que se está presentando aquí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre. ¿Pesebre de quién? De su señor. Bueno, aquí tiene usted a Jesús en el pesebre, y es el pesebre de su señor. ¿Qué nos quiere transmitir aquí entonces Lucas? Isaías nos ha dicho que Israel no conoce, que su pueblo no entiende, que no se percata. Lo que Lucas está diciendo ahora, amados hermanos, es que ese tiempo de no percatarse se cumple por un lado. Usted ve que los principales no prestan atención a esta señal, no entienden, no conocen. Aquí no habían reyes, aquí no habían teólogos, aquí no estaban los poderosos, aquí no estaban los principales. Dios va a provocar a un grupo de pastores, Dios va a provocar, va a ser Dios quien va a tomar la iniciativa para que su pueblo lo pueda conocer, lo pueda entender. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Para que su pueblo pueda recapacitar y pueda conocer al Señor que ahora se encuentra en el pesebre. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. De tal manera que estas palabras de Isaías tienen vigencia por un lado, y por otro lado adquieren un sentido completamente nuevo. Los pastores son enviados al encuentro del Señor y se presenta el pesebre como una señal de parte de Dios. Bendito el nombre del Señor para siempre. Lo que estaba presente en Isaías capítulo 1, versículo 3, ahora va a alcanzar su cumplimiento. El Señor en este pesebre, bendito el nombre del Señor para siempre. Ahora los pastores van a encontrar al Señor de Israel, al pastor de Israel, al Rey de Israel, al Salvador de Israel y del mundo también. Lo van a encontrar en este pesebre. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ellos entonces van a empezar a alabar a Dios al comprobar esta señal tan maravillosa. Un niño en el pesebre, disculpen ustedes, un niño, Dios encarnado en esta infancia, en este niño,
envuelto en pañales. En otras palabras, amados hermanos, el pueblo de Dios ha empezado a conocer el pesebre de su Señor. Bendito el nombre del Señor para siempre. Otro detalle interesante, nosotros lo encontramos aquí en en Jeremías, capítulo 14, versículo 8, y vamos a prestar atención allí breve y rápidamente a Jeremías capítulo 14, versículo 8. Miren lo que dice allí. Oh tú, esperanza de Israel, Salvador en tiempo de angustia, porque eres como extranjero en el país, como caminante que se despía para pernoctar. Oye, gloria al nombre del Señor. Qué hermoso este pasaje. Mire cómo el profeta se está haciendo una pregunta. Aparece aquí una pregunta. Dice, oh tú, esperanza de Israel. Mire, la esperanza de Israel se encuentra allí. Salvador en tiempo de angustia. Bendito el nombre del Señor para siempre. Pero mire, amados hermanos, que Dios parece que estuviera pasando de largo, que estuviera como un extranjero, porque eres como extranjero en el país, como caminante que se desvía para pernoctar. Bueno, amados hermanos, no nació en medio de la pompa, no nació en medio del lujo. Mire, llegó como caminante, como aparente extranjero, que se hallaba para pernoctar, y realmente Jesús venía de otra parte. Eso no debe extrañarnos a nosotros, y en cierto modo era ese tipo de extranjero. Pero es bien interesante lo que se nos está diciendo aquí. Ahora el Señor y Salvador no va a pernoctar ya en alojamientos, ahora lo van a encontrar envuelto en pañales, lo van a encontrar en un pesebre. Amados hermanos, esto es bien importante que nosotros lo podamos tener claro. Ya no va a estar como un proscrito, sino que se va a encontrar en medio de su pueblo, se va a encontrar en la creación, se va a encontrar aquí, bendito el nombre del Señor para siempre. Y, amados hermanos, estos detalles son sumamente importantes en el contexto teológico. Pero vamos a dar paso ya a la mensajería de texto, gloria al nombre del Señor para siempre, y así tiene usted la oportunidad de descubrir que efectivamente leímos su mensaje. Por aquí nos dicen, buen día, Dios le bendiga, pido la oración por ayuda económica, disculpen ustedes, por ayuda económica y salir de deudas. Ahorita no tengo venta en el negocio, soy amén, nuestra hermana Morales. Por supuesto que sí, mi hermana, estaremos orando para que su situación avance. Por aquí tengo, mejore. Por aquí tengo otro mensaje, dice, bendiciones, amado pastor, en total sintonía, saludos de mi querida, a mi querida hermana Soraya. Quiero darles las gracias por sus mensajes de buenos deseos. Es la hermana Isabel. Nuestra hermana Isabel Palacio, gloria a Dios, ayudante de aquí de Cátedra Bíblica en sintonía. Nuestra hermana está ahorita atendiendo una situación de salud. Bendiciones para usted, mi hermana. Por aquí tengo otro mensaje que dice, buenos días, puede decir el versículo de Hechos 5:37, hermano o hermana. Gracias por escribirnos, que no escuché cuando lo dijo ayer. Hechos capítulo 5, versículo 37. Por aquí tengo otro mensaje que dice, bendiciones pastor, buenos días, anuncie la vigilia del viernes. Ya instalamos el letrero en la iglesia, Dios le bendiga. Hermano Luis Ángel, claro que sí, profesor, nuestro hermano Luis Ángel en sintonía, que anuncie la vigilia. ¿Cómo no? Este viernes tendremos una vigilia poderosa en la iglesia Efesios 2:20. Nos estará acompañando la iglesia Palabra de Vida, su pastor, hermano y amigo, el maestro Jesús Romero. Se encontrará con nosotros. Pastor, le pidieron un tema candela, ¿oyó? Así me dijeron que le diera esa recomendación, que debía llevarnos un tema candela. Yo dije, oye, gloria a Dios, va a estar bueno el asunto. Así pues que, ya lo saben, pues tenemos vigilia, movilizarse
todos los hermanos de Palabra de Vida, todos los hermanos de Efesios 2:20, y bueno, los hermanos que tengan las condiciones, los medios y la autorización debida de sus pastores, quieran compartir con nosotros, entonces le estamos invitando. ¿Dónde queda? Carretera Vieja, Ocumare Llave, a la altura de Cantarrana, Matalinda. Frente a la bloquera Cantarrana, allí nos encontramos ubicados. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y ahora ya está la publicidad, de tal manera que usted va a tener la oportunidad de leer allí y se va a ubicar. Gracias, hermano Luis Ángel. Muy bien, amados hermanos, el gran Diego me hizo señas de que ya el tiempo, disculpen ustedes, para nosotros por el día de hoy expiró. Bueno, no me queda otra cosa más que agradecerles por su cordial sintonía, su participación. Y bueno, amados hermanos, estuvimos trabajando para ustedes, supervisor de programación, Diego Bogado, gerente general, Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general, nuestra hermana Mercedes Fuentes, y Henry Contreras, pastor de la comunidad apostólica Efesios 2:20, gloria al nombre del Señor para siempre. Nos siguen llegando mensajes, pero amados hermanos, bueno, la hermana María José nos reportando sintonía. Bendiciones para usted, su familia, su esposo. Bueno, amados, me despido de ustedes hasta el día de mañana. Continúen en la programación de Radio Bendición, no se aparten de allí porque vienen temas sumamente importantes. Bendiciones.